Cada clic, cada video, cada escena cambia literalmente la química de tu cerebro. Y lo más aterrador de todo esto es que ni siquiera te das cuenta de lo que está sucediendo. Puedes pensar que solo estás pasando el tiempo, relajándote después de un día difícil, divirtiéndote de forma inofensiva. Pero en realidad, estás entrenando a tu cerebro como quien programa una máquina compleja, creando patrones neuronales que van a dictar tus elecciones por los próximos años. Cada vez que buscas pornografía, estás enviando un mensaje químico poderoso e inequívoco a tus neuronas. Esto aquí es prioridad máxima, esto aquí es recompensa esencial, esto aquí es lo que quiero más que cualquier otra cosa en la vida. Y poco a poco, sin que te des cuenta conscientemente, esa programación se vuelve automática, invisible, inescapable. La pornografía no es solo un entretenimiento digital inofensivo, como quieren hacerte creer. Ella es un hack directo, sofisticado y devastadoramente eficaz en tu sistema nervioso central. Mientras tú crees sinceramente que estás solo relajándote, descomprimiendo, satisfaciendo una necesidad natural, en la práctica estás reforzando un patrón químico que sistemáticamente desordena tu motivación, drena tu energía vital y distorsiona completamente tu capacidad natural de sentir placer y satisfacción. Es como si estuvieras cambiando la contraseña maestra de tu mente sin ni siquiera darte cuenta de que estás haciendo eso. Y después, cuando intentas enfocarte en estudiar para ese examen importante, trabajar en ese proyecto que puede cambiar tu carrera, entrenar para ponerte más fuerte o incluso conectarte íntimamente con alguien que amas, el cerebro responde con indiferencia brutal: no, lo siento, yo solo me motivo mismo con estímulo artificial intenso e inmediato. Es exactamente por eso que tantos hombres inteligentes, capaces, llenos de potencial, fallan repetidamente en esta jornada. Ellos creen sinceramente que es solo una cuestión de fuerza de voluntad, de querer más, de tener más disciplina o carácter. Pero ignoran completamente que la pornografía actúa en la raíz de todo, en el centro de comando de la motivación humana, el cerebro. Si no entiendes cómo esa máquina extraordinariamente compleja funciona, cómo ella puede ser secuestrada, cómo ella puede ser reprogramada, vas a luchar a ciegas contra un enemigo que ni siquiera consigues ver bien. Pero cuando finalmente entiendes, cuando ves con claridad científica lo que realmente está sucediendo dentro de tu cabeza, el juego cambia completamente. Te das cuenta de que esto no es un problema moral que refleja tu carácter, no es falta de fuerza de voluntad que prueba que eres débil, no es un defecto incurable de tu personalidad, es neuroquímica pura, es biología siendo explotada, es química siendo manipulada. Y química puede ser reequilibrada, puede ser ajustada, puede ser restaurada al funcionamiento natural. En este video, vamos a sumergirnos profundamente en lo que la ciencia más actual muestra sobre el impacto real de la pornografía en tu neuroquímica. No teorías vagas u opiniones morales, sino datos científicos sólidos, estudios con resonancia magnética, investigaciones longitudinales con miles de participantes. Yo te voy a mostrar exactamente por qué el cerebro se vuelve dependiente de este estímulo específico, por qué sientes tanta dificultad en dejarlo incluso sabiendo racionalmente que deberías, y cómo este vicio explica una serie de síntomas que tal vez ya cargues hace años sin nunca conectar los puntos. Vas a percibir que no es coincidencia ninguna que sientas ansiedad constante, desánimo inexplicable, falta crónica de motivación para cosas que deberían emocionarte. Vas a entender que no es así que eres, no es tu personalidad natural. Todo eso está directamente ligado al modo sistemático que la pornografía secuestra tu sistema de recompensa y lo reprograma para solo responder a estímulos artificiales extremos. Y no te preocupes, esto no va a ser una clase académica aburrida de neurobiología con términos técnicos incomprensibles. Yo voy a hablar de forma simple, directa, conversacional, como si estuviéramos sentados en una mesa conversando sobre algo que está cambiando tu vida. Porque el objetivo aquí no es que te conviertas en neurocientífico o impresiones a nadie con conocimiento técnico, sino entender lo suficiente
para tener claridad total sobre lo que está sucediendo. Claridad de que ese ciclo que parece eterno puede ser quebrado definitivamente. Claridad de que tu cerebro no está permanentemente quebrado o defectuoso. Claridad de que cada día sin pornografía no es solo aguantar un día más, sino que es literalmente un paso real, mensurable, científico, en dirección a la libertad neurológica completa. Entonces, quédate conmigo hasta el fin de esta inmersión en la ciencia de la recuperación. Inscríbete en el canal ahora mismo, porque esta serie está siendo construida estratégicamente, día tras día, y cada capítulo es un arma nueva, una herramienta adicional, una perspectiva diferente para que uses en esa guerra por tu propia mente. Y comenta también en qué día estás en este momento, porque esto no es solo sobre absorber información pasivamente, es sobre crear compromiso público activo. El vicio odia cuando hablas en voz alta que estás luchando, cuando sales del aislamiento de la vergüenza y te conectas con otros guerreros enfrentando la misma batalla. Hoy vas a entender con claridad científica que la pornografía no es solo una pantalla con imágenes como quieren minimizar. Ella es un virus químico sofisticado que invade y mueve el centro de comando de tu vida. Pero aquí está la esperanza. Como todo virus, una vez que entiendes cómo él opera, él puede ser neutralizado, puede ser eliminado, puede ser sustituido por patrones saludables. El cerebro como máquina de recompensa. Para entender cómo la pornografía desordena todo, primero necesitas entender lo básico. El cerebro funciona como una máquina de recompensa. Él tiene un sistema llamado dopaminérgico, que usa la dopamina como combustible. Esa molécula es como un mensajero químico que dice, esto es bueno, hazlo de nuevo. La dopamina no es la sensación de placer en sí. Ella es la expectativa de placer. Es lo que te hace levantar de la cama con ganas. Es lo que te hace estudiar para aprobar un examen. Es lo que te hace esforzarte para conquistar a alguien que te gusta. Sin dopamina, no tienes motivación para nada. Ella es como la gasolina del coche. No es el destino final, pero sin ella no sales del lugar. Y aquí está el detalle. El cerebro fue programado para liberar dopamina en comportamientos esenciales para la supervivencia. Comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed, cuidar de relaciones sociales, buscar sexo real, que fortalece vínculos y garantiza la reproducción de la especie. O sea, el sistema de recompensa no fue hecho para la pantalla de un celular, sino para experiencias reales que mantienen la vida andando. Cuando comes algo rico, el cerebro libera dopamina. Cuando recibes un elogio, lo mismo sucede. Cuando conquistas un objetivo, como terminar un proyecto o vencer una carrera, más dopamina. Es así que el cerebro crea asociaciones, esfuerzo, recompensa, motivación para repetir. Ese sistema es maravilloso porque nos mueve hacia adelante, pero también es vulnerable. Él puede ser engañado. Es como una caja fuerte que abre siempre con la misma contraseña. Si alguien descubre esa contraseña, puede robar todo. La pornografía hace exactamente eso. Descubre la contraseña del sistema de recompensa y pasa a explotarla sin parar. Cuando entiendes ese mecanismo, percibes que no estás débil por sentir ganas. Estás solo reaccionando a un proceso natural que fue secuestrado. Tu cerebro no sabe que la pantalla no es real. Él solo registra estímulo, dopamina, recompensa. El problema es que, cuando ese proceso es repetido miles de veces, el cerebro comienza a cambiar. Los circuitos se refuerzan, los receptores se adaptan y de repente percibes que aquello que parecía inofensivo se volvió compulsión. Ese es el punto central. El cerebro es una máquina poderosa, pero también es ingenua. Él no diferencia lo que es saludable de lo que es artificial. Él solo responde al estímulo. Y la pornografía, como vas a ver en el próximo bloque, ofrece un estímulo artificial tan intenso que hace cualquier experiencia real parecer sin gracia. ¿Cómo la pornografía hackea el sistema? Ahora que entiendes lo básico de la dopamina, se hace más fácil ver cómo la pornografía hackea ese sistema.
Piensa conmigo, en la vida real, para conseguir placer, necesitas de esfuerzo. ¿Quieres comer algo rico? Necesitas cocinar o salir para comprar. ¿Quieres conquistar a alguien? Necesitas conversar, crear vínculo, exponerte. ¿Quieres vencer una competición? Necesitas entrenar, desgastarte, insistir. Siempre existe camino, siempre existe límite. Pero en la pornografía no. Es solo abrir una pestaña, dar algunos clics y listo. Una avalancha de estímulos, infinitas opciones, cero esfuerzo. El cerebro, que no fue proyectado para lidiar con esa abundancia, se queda perdido. Él interpreta cada escena como si fuera una conquista real. Pero como no hay límite, puedes repetir ese proceso por horas. Resultado: una superestimulación que ningún comportamiento natural consigue igualar. Es como si la pornografía fuera una versión falsificada de la vida real. Ella imita el placer, pero sin dar nada a cambio. Y lo peor, cuanto más usas, más el cerebro aprende que esa es la forma más rápida de obtener dopamina. Por eso, cosas simples comienzan a perder el brillo. Estudiar no da dopamina tan rápido. Entrenar exige esfuerzo. Conversar con alguien puede generar rechazo. Ya la pornografía entrega todo gratis, en segundos. El cerebro, ingenuo, se vicia en ese atajo. Ese hack es tan poderoso que llega a alterar el modo como el cerebro responde a estímulos. Estudios muestran que los circuitos de quien consume pornografía en exceso son semejantes a los de usuarios de drogas químicas. Áreas ligadas a la motivación, placer y toma de decisión se quedan desreguladas. El resultado es previsible: compulsión. Ya no buscas más porque quieres, sino porque el cerebro ya asoció aquello como necesidad. Y tal vez ya hayas sentido eso en la práctica. Aquel momento en que prometes no ver, pero acabas cediendo sin ni siquiera pensar. Aquel clic automático que parece no pasar por la razón. Es exactamente eso. El hack sucedió. Tu mente fue entrenada a actuar así. Pero aquí viene la parte buena. Si el cerebro aprendió, él también puede desaprender. Ese hack no es permanente. Él puede ser revertido. Solo que para eso necesitas entender que no estás luchando solo contra un hábito, sino contra un condicionamiento neuroquímico. No es solo sobre fuerza de voluntad, es sobre reprogramar la máquina. Y el primer paso para reprogramar es simple: parar de caer en la trampa. Cada vez que dices no, comienzas a debilitar el hack. Cada vez que resistes, le muestras al cerebro que existen otros caminos. El proceso puede ser desconfortable al inicio, pero es la única manera de recuperar el control. El exceso de dopamina. Ahora vamos directo al punto. El mayor problema de la pornografía no es solo el placer que ella ofrece, sino el exceso. Cada escena nueva que ves no es solo un video más, es un nuevo pico de dopamina en tu cerebro. En la vida real, la naturaleza puso límites. Comes y te quedas satisfecho, tienes una relación íntima y después necesitas de un tiempo hasta sentir deseo de nuevo. Esos límites protegen el sistema de quedarse sobrecargado. Solo que en la pornografía no existe límite. Puedes abrir 10 pestañas en pocos minutos, puedes cambiar de escena infinitas veces, puedes buscar categorías nuevas sin fin, y el cerebro, que fue programado para liberar dopamina a cada novedad, entra en cortocircuito. Cada clic es interpretado como si fuera una experiencia completamente nueva, y por eso libera una nueva dosis de dopamina. ¿El resultado? Una secuencia de picos artificiales, mucho más allá de lo que la vida real podría ofrecer. Es como si tuvieras un cuerpo preparado para encender una fogata pequeña, pero de repente lo lanzaras en medio de un incendio forestal. El fuego es tanto que los receptores comienzan a protegerse, apagándose. El cerebro no fue hecho para soportar esa intensidad, entonces él reacciona intentando equilibrar, disminuye la sensibilidad. El problema es que, cuando eso sucede, no sientes solo menos placer con la pornografía, sientes menos placer en todo. La comida parece sin sabor, las conversaciones parecen aburridas, el trabajo parece pesado de más, hasta cosas que antes te daban ánimo pasan a parecer aburridas.
Irónicamente, la salida más fácil que el cerebro encuentra es buscar aún más pornografía para intentar compensar la falta de placer. Ese exceso crea un ciclo vicioso. Cuanto más ves, menos sientes placer en las cosas simples, y cuanto menos placer sientes, más buscas estímulos artificiales. Es así que el hábito se vuelve compulsión. No estás solo eligiendo ver, estás siendo empujado por un sistema químico que aprendió a depender de ese exceso. Y aquí está la verdad que muchos no quieren oír. No existe consumo moderado de algo que hackea tu cerebro de esa forma. No es como beber una copa de vino en la cena, es más como beber un litro de destilado de una vez. El impacto no es proporcional, es destructivo. Y cada vez que alimentas ese ciclo, refuerzas la idea de que el placer rápido y artificial es más importante que cualquier conquista real. El exceso de dopamina de la pornografía es como una explosión constante dentro de tu mente. Puede parecer placentero en el momento, pero en el largo plazo deja un rastro de destrucción, apatía, ansiedad, falta de energía e incluso depresión. La cuenta siempre llega. El efecto de la desensibilización. Después de un tiempo de consumo, sucede un fenómeno inevitable: la desensibilización. ¿Qué significa eso? Que aquello que antes parecía excitante deja de tener efecto. La primera vez que viste pornografía probablemente fue impactante, una novedad que generó un pico fuerte de placer. Pero el cerebro no tarda en acostumbrarse, y cuando se acostumbra, él exige más. Es el mismo mecanismo de la tolerancia en drogas. Quien comienza bebiendo una lata de cerveza, luego necesita de 3 para sentir el mismo efecto. Quien comienza fumando eventualmente, necesita aumentar la dosis. El cerebro se adapta, y la excitación inicial se pierde. Con la pornografía, el proceso es aún más rápido, porque la variedad es infinita. El cerebro entiende: esto aquí ya no es novedad, necesito de algo más fuerte, y ahí comienzan las búsquedas cada vez más extremas. Categorías diferentes, escenas más intensas, fantasías que antes ni siquiera imaginabas. Lo que antes era suficiente, ya no es más. Es como si la mente estuviera siempre un paso adelante, pidiendo más, más y más. Eso no es curiosidad saludable. Eso es una señal clara de desensibilización. Lo más cruel es que esa desensibilización no se queda restringida al consumo. Ella se desborda para la vida. Aquella música que antes te animaba ya no mueve tanto. Aquella comida que antes te satisfacía ya no tiene gracia. Hasta las relaciones reales sufren. El toque de alguien, el beso, la mirada. Todo pierde intensidad porque el cerebro está acostumbrado a dosis irreales. Es en ese punto que muchos hombres comienzan a sentir un vacío inexplicable. Ellos aún consumen pornografía, pero no sienten el mismo placer. Entonces aumentan la dosis, gastan más tiempo, buscan categorías más extrañas, pero nada parece llenar. El placer disminuye, pero el consumo aumenta. Esa es la trampa perfecta de la desensibilización. Y tal vez ya hayas sentido eso: la apatía, la falta de entusiasmo, la sensación de que nada es suficiente. No es falta de fuerza de voluntad, es el cerebro desensibilizado. Es como si el volumen del placer estuviera siempre en el máximo, y ahora el botón de ajuste se quebró. Solo restó el silencio. La buena noticia es que esa desensibilización no es permanente. El cerebro es plástico. Él puede reaprender a valorar lo simple, pero para eso necesita de abstinencia, necesita de tiempo, necesita de consistencia. Al comienzo va a parecer que la vida perdió el color, pero poco a poco los sentidos vuelven. Y cuando vuelven, percibes que aquel abrazo, aquella sonrisa, aquel objetivo conquistado tienen un valor mucho mayor de lo que cualquier pantalla podría dar. El efecto de la desensibilización es duro, pero también es la señal de que el cerebro aún está intentando ajustarse. No veas eso como un fin. Ve como la alerta máxima de que algo necesita cambiar. El ciclo de la compulsión.
Ahora que entendiste el exceso y la desensibilización, se hace más fácil ver cómo nace el ciclo de la compulsión. Funciona así: ves pornografía, sientes placer inmediato, pero luego ese placer desaparece. El vacío viene. Para llenar ese vacío, buscas de nuevo. Solo que, por causa de la tolerancia, necesitas de más tiempo, más intensidad, más novedad. Cuanto más consumes, más vacío te quedas. Cuanto más vacío, más consumes. Es una espiral descendente. Ese ciclo es idéntico al que sucede con drogas químicas e incluso juegos de azar. El jugador apuesta, gana una pequeña recompensa, el cerebro libera dopamina. Pero luego la sensación se va y él necesita apostar de nuevo, creyendo que la próxima será la gran victoria. Con la pornografía no hay dinero involucrado, pero el proceso es el mismo: expectativa, recompensa rápida, vacío, repetición. La compulsión no es solo voluntad fuerte, es cuando el comportamiento escapa del control. No piensas, reaccionas, prometes no hacer, pero minutos después te pillas repitiendo. Es como estar en el piloto automático, y cada repetición refuerza los caminos en el cerebro, como senderos cada vez más profundos. El hábito deja de ser elección y se vuelve esclavitud. Y lo más cruel es que esa compulsión consume tiempo. Horas y horas desperdiciadas que podrían ser invertidas en estudiar, trabajar, entrenar, vivir experiencias reales. La pornografía roba no solo la energía, sino también el futuro. Cada noche perdida delante de la pantalla es una oportunidad enterrada. Tal vez ya hayas sentido esa prisión. Mirar para el reloj y percibir que pasaste horas sin ni siquiera percibir. O prometer que ibas a ver solo un video y acabar preso en una maratón sin fin. Eso no es solo falta de disciplina, es el ciclo de la compulsión en el control. Pero aquí está la clave. Reconocer ese ciclo es el primer paso para quebrarlo. Porque mientras creas que estás solo disfrutando, vas a continuar preso. Pero cuando percibes que estás siendo manipulado por un mecanismo químico, la conciencia comienza a abrir espacio para la resistencia. El ciclo de la compulsión parece invencible, pero no lo es. Así como fue construido, puede ser desconstruido. El camino es la abstinencia, es la disciplina, es la reconstrucción. No va a ser fácil. El cerebro va a gritar, va a implorar, va a intentar convencerte de que necesitas. Pero cada no que digas es un ladrillo más en el muro contra la compulsión. Y recuerda, compulsión no define quién eres. Es solo un estado temporario del cerebro, creado por elecciones repetidas. Y si elecciones crearon, elecciones diferentes pueden deshacer. El ciclo puede ser quebrado. Impacto en el foco y motivación. Tal vez ya hayas notado, cuando estás consumiendo pornografía con frecuencia, estudiar parece imposible. El trabajo pierde el brillo. Hasta cosas simples como arreglar el cuarto parecen una maratón. Eso no es pereza. Eso es consecuencia directa de cómo la dopamina funciona. La dopamina no es el placer en sí, sino el motor que impulsa a buscar el placer. Es ella que hace levantar de la cama para entrenar, abrir el libro para estudiar, comenzar aquel proyecto difícil. Pero cuando la pornografía secuestra ese motor, la motivación natural comienza a desaparecer. El cerebro se queda acostumbrado a recibir dosis absurdas de dopamina con cero esfuerzo. Entonces, cuando aparece una tarea que exige dedicación, como escribir un informe o aprender algo nuevo, el contraste es brutal. El cerebro mira para la tarea y piensa, ¿para qué? Eso no da dopamina suficiente. El resultado es un agotamiento silencioso. Hasta tienes tiempo, pero no consigues comenzar. Te quedas girando en redes sociales, viendo videos cortos, cualquier cosa que entregue estímulo inmediato. Y en el fondo una sensación de frustración crece, porque sabes que deberías estar haciendo algo importante, pero no consigues moverte. Eso drena la autoestima. Comienzas a sentirte incapaz, débil, improductivo. Lo peor es que esa apatía no para en el estudio o en el trabajo. Ella invade la vida entera, hasta salir de casa, conversar con alguien, cuidar del cuerpo. Todo pierde fuerza, y ahí viene el vacío. El placer barato de la pornografía
roba la energía de las conquistas reales. El cerebro no entiende que ese estímulo artificial no tiene valor. Él solo aprende que la motivación natural puede ser apagada, porque existe una fuente más rápida e intensa de dopamina. Ese robo es peligroso, porque mina las bases del futuro. Nadie construye algo sólido sin foco. Nadie crece sin disciplina. Cuando estás preso en ese ciclo, hasta lo que ya conquistaste comienza a deteriorarse. Proyectos se quedan inacabados, relaciones se enfrían, oportunidades pasan desapercibidas. Es como intentar correr con una mochila llena de piedras en la espalda. Hasta consigues dar algunos pasos, pero luego te sientes trabado. Pero aquí está la buena noticia. Ese impacto no es irreversible. Cuando cortas la pornografía, el foco y la motivación no vuelven de un día para el otro, pero comienzan a reerguirse. Al comienzo, parece difícil concentrarse hasta en tareas pequeñas, pero con el tiempo, percibes que estudiar por 10 minutos ya es posible. Después, 20. Después, 1 hora. Es como entrenar un músculo atrofiado. Él duele al inicio, pero va ganando fuerza a cada repetición. La pornografía secuestró tu dopamina y robó tu foco. Pero ella no necesita definir el resto de tu vida. Cada vez que resistes, cada vez que eliges una tarea real en vez del atajo fácil, estás devolviendo combustible para el motor de la motivación. Pornografía y ansiedad social. Otro efecto muchas veces ignorado es cómo la pornografía impacta tus relaciones sociales. Puede parecer extraño porque, en teoría, ver videos solo no debería afectar la forma en que hablas o te conectas con otras personas. Pero la verdad es que afecta, y mucho. Cuando el cerebro se acostumbra a buscar placer siempre en una pantalla, empieza a asociar recompensa al aislamiento. En vez de sentir motivación para conversar, relacionarse, salir de casa, él entiende que el placer está a un clic de distancia, dentro del cuarto, en secreto. Eso crea una distorsión profunda. Empiezas a sentir menos interés por interacciones reales. Y peor, empiezas a sentir ansiedad cuando estás delante de ellas. Piensa bien, en la pornografía tienes control total. Decides qué ver, cuándo cambiar, cuándo parar. En el contacto humano no existe ese control. Las relaciones involucran imprevisibilidad, vulnerabilidad, esfuerzo. El cerebro, ya adicto al placer fácil y sin riesgo, pasa a ver eso como trabajo pesado. Resultado: la timidez aumenta, la inseguridad crece e incluso conversar parece una carga. Estudios ya apuntan que el consumo excesivo de pornografía está ligado a mayor ansiedad social. No es coincidencia. Cuando pasas horas en un mundo artificial, tu mente pierde práctica en el mundo real. Es como un atleta que para de entrenar. El cuerpo se debilita. Aquí es la misma cosa, solo que con tu habilidad de conectarte. Tal vez ya hayas sentido eso. Dificultad en mantener contacto visual, sensación de incomodidad en grupos, miedo de exponerse. Irónicamente, la salida que muchos encuentran es volver a la pornografía. Porque en el ambiente digital no hay juicio, no hay rechazo. Es seguro, pero también es vacío. Cada vez que eliges la pantalla en vez de la interacción, refuerzas la asociación de placer con aislamiento. La pornografía no solo roba el foco, sino que también sabotea tu vida social. Ella crea hombres que parecen fuertes por fuera, pero que por dentro se sienten incapaces de lidiar con situaciones simples, una conversación, un encuentro, una amistad verdadera. La buena noticia es que ese efecto también puede ser revertido. Cuando reduces la pornografía y te expones más al mundo real, el cerebro vuelve a acostumbrarse con interacciones humanas. Al comienzo puede ser extraño, pero poco a poco, mirar a los ojos vuelve a ser natural. Conversar vuelve a ser placentero, e incluso la confianza en acercarse a alguien empieza a renacer. No subestimes eso. La pornografía no destruye solo tu química cerebral, sino también tu capacidad de vivir como ser social. Resistir significa recuperar algo que va mucho más allá de la disciplina individual. Significa recuperar tu humanidad. El vicio invisible.
Una de las razones por las cuales tantos hombres permanecen presos por años es justamente el hecho de que el vicio en pornografía es invisible. Él no deja olor a cigarrillo, no deja botellas vacías, no altera el cuerpo de forma obvia como otras drogas. De fuera nadie ve, y es por eso que él crece en silencio, escondido en la oscuridad. Ese es el peligro. Cuando nadie percibe, tú mismo tiendes a minimizar. No es tan malo así, piensas. Yo podría parar cuando quisiera, pero mientras repites esas frases, los años van pasando, tu energía va desapareciendo, tu autoestima va cayendo. El vicio continúa actuando, corroyendo por dentro, mientras por fuera todo parece normal. Es como óxido en una estructura de hierro. Por fuera aún parece fuerte, pero por dentro ya está corroído, a punto de desmoronar. ¿Cuántos hombres están así hoy? ¿Cuántos viven sonriendo en público, pero cargan en secreto el peso de ese hábito? Es una prisión sin rejas, pero que prende con la misma fuerza. Y tal vez ya hayas sentido eso, la sensación de estar solo en una lucha que nadie entiende. El miedo de contar para alguien, la vergüenza de admitir. Ese silencio es la fortaleza del vicio. Él se alimenta de tu soledad, de tu culpa escondida. Cuanto menos hablas, más él crece. El vicio invisible también es traicionero, porque no tiene una alerta roja. No existe sobredosis, no existe colapso inmediato. Lo que existe es erosión lenta, menos energía, menos confianza, menos voluntad de vivir. Hasta el día en que percibes que años se pasaron y continúas preso en el mismo ciclo. Es aquí que entra la importancia de la conciencia. Reconocer que la pornografía es un vicio de verdad, que altera el cerebro, que destruye el foco y la vida social. Cuando lo encaras como vicio, le quitas el poder de parecer inofensivo. Porque la peor mentira que él cuenta es exactamente esa. No es tan grave, pero ahora lo sabes. Ahora no da más para engañarse. El vicio puede ser invisible, pero no es invencible. Él solo se mantiene fuerte mientras finges que no existe. En el momento en que decides abrir los ojos, encarar, asumir la lucha, la corriente empieza a debilitarse. El vicio invisible es real, pero también es derrotable. Y cada paso que das en dirección a la abstinencia es una prueba de que la invisibilidad acabó. Tú ahora ves, y quien ve ya no es más esclavo del mismo modo. El proceso de abstinencia. Parar de consumir pornografía no es apenas una decisión mental, es también un vuelco químico dentro del cerebro. Cuando cortas el estímulo, él reacciona como cualquier dependiente reacciona, con abstinencia. Y es ahí que muchos desisten, no porque no tienen fuerza, sino porque no entienden lo que está aconteciendo dentro de sí. Piensa en alguien que fumó durante años y decide dejar el cigarrillo. El cuerpo pide nicotina. Viene la irritación, la ansiedad, el nerviosismo. El cerebro grita, yo necesito de aquello para funcionar. Con la pornografía, el mecanismo es parecido. La diferencia es que el vicio es invisible, silencioso, escondido dentro de la mente. Pero la abstinencia es real. En los primeros días puedes sentir síntomas claros. Falta de placer en cosas simples, dificultad de concentración, alteraciones en el sueño, picos de irritabilidad. Es como si el mundo perdiera el color. Esa fase es llamada por muchos de flatline, un periodo en que la dopamina natural parece desaparecer. Y ese vacío asusta. Puedes pensar, yo estaba mejor antes, por lo menos sentía algo. Pero esa es una mentira. Lo que sentías antes era anestesia química. El vacío ahora es el cuerpo intentando reequilibrarse. La abstinencia también se manifiesta en impulsos fuertes. La voluntad de volver parece insoportable, como si fuera una necesidad física. Pero entiende, eso no es prueba de flaqueza, es prueba de adaptación. El cerebro acostumbrado a recibir dosis artificiales de dopamina está cobrando la falta. Pero cuanto más tiempo resistes, más rápido el sistema se ajusta. Es en ese punto que muchos recaen, porque interpretan la abstinencia como señal de que algo está errado, cuando en verdad es lo contrario. La abstinencia
es señal de que algo finalmente está cierto. Estás sacando el cerebro de la prisión, y toda fuga causa resistencia. Por eso, cuando sientas los síntomas, no te desesperes. Reconócelos como parte natural del proceso. Es como dolor de entreno. Duele porque el músculo está creciendo. Aquí, duele porque la mente se está reconstruyendo. Graba eso. Abstinencia no es fracaso. Es cura en andamiento. La reprogramación posible. Ahora viene la parte que debería llenar de esperanza. El cerebro no es una máquina quebrada. Él es plástico. Eso significa que consigue adaptarse, crear nuevos caminos, regenerarse. Y esa es la clave para entender por qué la abstinencia, incluso difícil, vale tanto la pena. Cada vez que dices no a la pornografía, envías un mensaje claro para el cerebro. Ese camino no es más el patrón. Al comienzo, él resiste. Él intenta tirar de ti de vuelta para la pista antigua, porque fue condicionada durante años. Pero con el tiempo, esa pista empieza a desaparecer. Es como una carretera de tierra. Cuanto menos pasas por ella, más la maleza crece y tapa el camino. Al mismo tiempo, nuevas pistas empiezan a ser abiertas. Cuando sientes placer en algo simple, una buena comida, una caminada, una conversación verdadera, esos momentos activan el circuito natural de dopamina. Cada vez que valoras esos placeres reales, estás fortaleciendo una nueva ruta dentro del cerebro. Es el proceso llamado de neuroplasticidad en acción. Y eso no acontece solo en el campo del placer. La reprogramación afecta también foco, energía, confianza. El mismo cerebro que antes solo se motivaba con clics, empieza a motivarse con conquistas reales. La disciplina que parecía imposible empieza a parecer natural. La fuerza de voluntad que parecía flaca empieza a consolidarse. Muchos hombres relatan que, después de algunas semanas sin pornografía, empiezan a sentir una claridad mental que no experimentaban hace años. Las ideas fluyen, las conversaciones quedan más fáciles, la energía física aumenta. Eso no es magia, es el cerebro reaprendiendo a funcionar sin dopamina artificial. Pero aquí está el secreto. Esa reprogramación no acontece de forma automática apenas porque paraste. Ella necesita de consistencia. Necesita que resistas a los impulsos y al mismo tiempo alimentes el cerebro con estímulos saludables. Cuanto más practicas deportes, socializas, te involucras en hobbies, estudias, más rápido la mente se reorganiza. La pornografía secuestró tu neuroquímica, pero el cerebro no es rehén eterno. Él es resiliente. Él puede curarse, y tú puedes ser el responsable por esa cura. Retomando placeres reales. Tal vez el punto más transformador del proceso sea este: redescubrir los placeres reales de la vida. Porque al inicio, todo parece sin gracia. Es como si nada tuviera sabor, nada tuviera color. Pero con el tiempo, algo increíble acontece. Lo simple vuelve a ser extraordinario. Una comida bien hecha empieza a tener gusto de verdad. La música que ya oías pero no sentías, eriza de nuevo. Una conversación rinde risas espontáneas. Un abrazo calienta. El sol en el rostro, el viento al final de la tarde, incluso un baño común pasan a tener valor. Eso es la dopamina natural volviendo a ocupar el espacio que le pertenece. La pornografía secuestra porque ofrece intensidad sin sustancia, pero la vida real ofrece sustancia, incluso que en dosis menores, y esa sustancia es lo que sustenta de verdad. Cuando el cerebro reaprende a satisfacerse con lo natural, percibes que no necesitas más de la exageración. Lo que antes parecía insulso vuelve a ser sabroso. Ese retorno no acontece de un día para el otro. Al comienzo, aún vas a sentir el vacío, aún vas a pensar que nada tiene gracia. Pero conforme los días pasan, el paladar de la mente empieza a recuperarse. Es como alguien que sacó azúcar de la dieta. Al inicio todo parece sin gusto, pero después de algunas semanas, frutas parecen dulces como nunca. Lo mismo acontece con el cerebro cuando cortas la pornografía. Recuperar los placeres reales también cambia tu relación con las personas. De repente, una mirada tiene impacto. Una conversación rinde energía. Estar presente en un encuentro,
en una amistad, en un momento simple, trae satisfacción genuina. Y empiezas a percibir que nada en la pornografía puede compararse a eso. Ese es el gran premio de la jornada. No es apenas resistir, es redescubrir. La abstinencia es difícil, pero abre espacio para algo mucho mayor: la capacidad de vivir de verdad. La alerta final. Es hora de hablar sin rodeos. Pornografía no es apenas un pasatiempo inofensivo, no es apenas cosa de hombre, y mucho menos algo que queda restringido a algunos minutos delante de la pantalla. Ella moldea cerebros enteros. Cada clic altera tu sistema de recompensa. Cada video refuerza conexiones químicas que prenden a ti. Cada hábito repetido cava un agujero más profundo dentro de tu mente. La mayor mentira que puedes creer es: yo tengo control, paro cuando quiera. Esa frase ya aprisionó millones, porque la pornografía no funciona como un simple hábito, funciona como un virus. Ella invade tu mente, altera tu funcionamiento interno y crea dependencia. Mientras piensas que estás solo divirtiéndote, el cerebro está aprendiendo a satisfacerse apenas con aquello. Y cuando percibes, ya no sientes placer en casi nada fuera de la pantalla. Esa alerta es importante porque muchos pasan años creyendo que no están tan mal así. Piensan que consiguen equilibrar, que no hay problema en usar de vez en cuando. Pero si fuera inofensivo, no estarías aquí, en el sexto día, buscando fuerzas para liberarse. Si fuera apenas diversión, no drenaría tu energía, no corroería tu confianza, no arrancaría pedazos de tu autoestima toda vez que la pantalla se apaga. La pornografía es adictiva porque usa la misma lógica de las drogas y del casino. Recompensa rápida, expectativa infinita, dosis crecientes. Solo que al contrario de las drogas químicas, no deja olor, no deja marca física, no da señales externas obvias. Ella actúa en silencio, en la sombra. Por eso es tan peligrosa. Porque puedes vivir años pensando que está todo bien, hasta percibir que ya no sientes alegría en nada, que no consigues más construir relaciones reales, que tu motivación desapareció. No te engañes. Cada vez que cedes, estás reforzando corrientes invisibles. Cada vez que resistes, estás debilitando esas corrientes. Esa es la guerra. Y ese es el punto de la alerta. No da para tratar pornografía como algo neutro. No da para jugar de consumir solo un poco, porque ella no quiere solo un poco. Ella quiere todo. Tu energía, tu disciplina, tu vida. Hoy, en este sexto día, necesitas grabar eso dentro de ti. Pornografía es enemiga. Ella no merece espacio, no merece disculpas, no merece negociación. A partir del momento en que entiendes eso, mitad de la lucha ya está vencida. Llegamos al fin del día 6. Y tal vez estés completamente exhausto, cargando el peso acumulado de 6 días de resistencia constante. Tal vez incluso estés en duda si realmente tienes dentro de ti lo que es necesario para seguir adelante. Si vale la pena continuar esa lucha que a veces parece infinita. Pero antes de que cualquier pensamiento de desistimiento tome cuenta, necesito que te acuerdes de todo lo que descubriste hoy. Eso no es apenas sobre aguantar impulso con fuerza bruta. No es sobre apretar los dientes y aguantar firme por más algunos días. Estás literalmente reprogramando un cerebro entero, rewiring circuitos neuronales que fueron moldeados durante años, tal vez décadas. La pornografía no es un hábito cualquiera que puedes dejar, como parar de roer uñas o dejar de comer dulce. Ella es un virus químico sofisticado que secuestró tu mente, que se infiltró en el centro de comando de tu motivación y reescribió las reglas de lo que te hace sentir satisfacción. Pero aquí está la verdad liberadora. No necesitas ser esclavo de ese virus para siempre. No estás condenado a vivir preso en ese ciclo hasta el fin de la vida. Lo que conquistaste hasta aquí ya es monumentalmente significativo. La mayoría aplastante de los hombres nunca llega al sexto día. Estadísticamente, numéricamente, factualmente, la mayor parte de las tentativas sinceras de cambio no pasa de la primera semana. Muchos caen antes incluso de completar 72 horas. Pero resististe,
Atravesaste el valle de la muerte de los primeros días. Sobreviviste al crash de dopamina. Permaneciste de pie cuando todo dentro de ti gritaba para rendirse. Y eso significa algo profundo sobre quién realmente eres. Significa que dentro de ti existe fuerza suficiente, disciplina suficiente, carácter suficiente para continuar. Si conseguiste llegar hasta aquí, si atravesaste los momentos más difíciles, cuando la abstinencia estaba en el pico, cuando cada hora parecía una eternidad, entonces puedes conseguir llegar hasta el día 7, hasta el día 10, hasta el día 30, hasta donde tu ambición te lleve. No es una cuestión de tener superpoderes o personalidad especial, es una cuestión matemática de repetir la decisión correcta todos los días, una hora de cada vez, un impulso resistido de cada vez. Es sobre entender que ya probaste ser capaz, y ahora solo necesitas aplicar esa capacidad comprobada de forma consistente. Hoy, entendiste la ciencia real por detrás del vicio. Viste con claridad que eso no es flaqueza moral de carácter, no es falta de fuerza de voluntad, no es defecto personal que te torna inferior a los otros hombres. Es neuroquímica pura siendo explotada. Es condicionamiento cerebral siendo usado contra ti. Es biología siendo manipulada por algoritmos y estímulos artificiales. Y eso puede ser cambiado. Eso puede ser revertido. Eso puede ser curado. El mismo cerebro que fue moldeado y condicionado por la pornografía puede ser reprogramado a través de la disciplina consciente y consistente. Cada no que dices a un impulso no es apenas resistencia pasiva. Es una línea de código nueva siendo escrita dentro de tu mente. Cada resistencia es una actualización en tu sistema operativo mental. Cada día sin pornografía es literalmente un ladrillo sólido siendo colocado en el muro de tu libertad. No estás apenas intentando parar un hábito. Estás reconstruyendo tu identidad neurológica desde cero. Estás tornándote una versión completamente diferente de ti mismo, más fuerte, más libre, más en el control. Ahora es el momento crucial de transformar ese entendimiento en compromiso renovado. Inscríbete en este canal para continuar recibiendo esas armas de guerra testadas científicamente, porque los próximos días van a ser cruciales. Cada fase de la jornada trae nuevos desafíos, nuevos gatillos, nuevas oportunidades, tanto para victoria cuanto para recaída. Necesitas estar preparado con conocimiento específico para cada etapa. Y deja tu compromiso renovado aquí en los comentarios. Escribe la palabra foco. No es apenas una palabra jugada en el espacio digital. Es un contrato público que estás firmando contigo mismo. Es la bandera de guerra que estás erigiendo en este campo de batalla, declarando para ti mismo y para todos que pueden ver: yo no voy a desistir, yo no voy a recular, yo voy a mantener el foco en lo que realmente importa. Y aquí está algo que necesitas grabar profundamente. La guerra es larga, más larga de lo que te gustaría, más compleja de lo que imaginabas al inicio. Pero cada paso cuenta de forma exponencial. Cada día vencido no apenas adiciona un número a tu conteo. Multiplica tu confianza, fortalece tu identidad, prueba más una vez que eres capaz de cosas que parecían imposibles. Hoy venciste más una batalla significativa. Mañana será una nueva batalla, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades de crecimiento. Pero ahora entras en esa próxima batalla con más conocimiento, más experiencia, más evidencia concreta de que victoria es posible. Y con cada victoria acumulada, la esclavitud pierde fuerza. Con cada elección correcta repetida, los viejos patrones se debilitan. Con cada día de libertad vivido, la nueva identidad se solidifica. El día 6 termina aquí, más un marco vencido, más una evidencia de que eres más fuerte de lo que tus peores momentos intentan convencerte. Aún estás de pie cuando millones ya habrían caído. Aún estás luchando cuando la mayoría ya habría desistido. Aún estás construyendo cuando otros solo saben destruir. Y eso, por sí solo, ya es una victoria que nadie puede quitarte. Respira hondo. Siente el peso de la conquista. Prepárate para la próxima fase, porque no eres más la misma persona que comenzó esa jornada 6 días atrás.
Eres alguien que probó que cambio real es posible.